palo a Saltarín. ¿Sabes quién es Saltarín? Sí. ¿Seguro? Boing, boing, boing. Boing, boing, ¿seguro? Sí. ¿Será este Saltarín? Sí. Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. A ver, ¿listo Saltarín? Preguntó Nodi. Y lanzó un palo al aire. ¡Búscalo! Ladró Saltarín. De pronto oyeron un gran ruido. El palo había golpeado a Coche. Ahí está Coche. ¿Conocéis a Coche? Sí. ¿Seguro? Sí. Y le había arañado una puerta. ¡Oh, no! ¡Lo siento, Coche!, dijo Nodi a su amigo. Lindy podría arreglarte. ¿Conoces a Lindy? Sí. ¿Sí? Era el más Nodi, Saltarín y Coche llegaron enseguida al garaje. ¡Hola, Lindy!, saludó Nodi. He arañado la puerta de Coche y necesitamos arreglarla. Dice Lindy, una capa rápida de pintura amarilla y estarás como nuevo. Le dijo Lindy a Coche. ¿Dónde está Lindy? Ahí, ¿seguro? Vamos allá. Lindy se puso a trabajar, pero cuando empezó a rociar la puerta con su aerosol de pintura amarilla, salía azul. Azul. Sí, cariño, salta. ¡Oh, no!, exclamó Lindy. Debo haberme equivocado de lata. Buscaron y buscaron, pero no encontraron la pintura amarilla por ninguna parte. Nodi decidió pedir ayuda a Orejotas. ¿Conocéis a Orejotas? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Dónde está Orejotas? Ahí. ¡Ah! Orejotas estaba sentado en la terraza de la heladería. «Mira lo que ha pasado a Coche», dijo Nodi señalando a su amigo. «¡Oh, cielos! ¡Pobre Coche!», exclamó Orejotas. Orejotas no tenía pintura amarilla, pero tenía otra cosa. ¿Qué tenía Orejotas? Aquí. Mi pincel mágico. Solo tengo que decir unas palabras para ponerlo en marcha, le contó Orejotas a Nodi. «Pincel mágico. Haznos caso y no seas pillo. Nodi te necesita a ti y a tu amarillo». El pincel mágico brilló y se volvió amarillo. «¡Sí, funciona!», exclamó Nodi y pintó sobre el arañazo de la puerta de Coche. ¡Ching! ¿Y la puerta? ¿De qué color está? Muy bien. ¡Abajo, Saltarín!, riñó Nodi, mientras Saltarín intentaba agarrar el pincel mágico. Esto no es un palo, ¿sabes? ¿Qué es? Ahí estamos. Sí, pero Saltarín seguía intentando tirar el pincel. A ver, Nodi y Orejotas decidieron tomar té y pasteles. Nodi dejó el pincel fuera de la heladería. ¡Qué rico!, dijo Nodi mientras empezaba a comerse una magdalena. De repente, Coche empezó a pitar fuera. «Debe haber algún problema», exclamó Nodi corriendo hacia la puerta. ¿Duendes? No. Nodi no podía creer lo que veía. Coche estaba cubierto de manchas verdes. «El pincel mágico se ha vuelto loco», gritó Nodi. «Tenemos que encontrarlo antes de que produzca más daños». «No veo el pincel por ninguna parte», dijo Nodi mientras conducía el coche por la ciudad de los juguetes. «Pero se nota que ha estado aquí. ¡Mira la comisaría! ¿Qué pasa con la comisaría?» Me la han pintado de rojo. Está de colores. Este pincel, ¿verdad? Este pincel es un trasto. Sí. Vamos allá. Sí, el pincel le voy a cortar la cabeza. ¡Los patos!, exclamó Nodi. Al pasar por el estanque de los patos, los habían pintado de azul. Sentados. No. Después con él. Los habían pintado de azul. ¡Pobres patos!
¿Qué hacían los patos? Azules. ¿Cómo hacen los patos? Estaban tristes, ¿verdad? Claro, los habían pintado de azul. Incluso habían pintado... Sentada, vamos. Incluso habían pintado al señor Tentempié, que tenía la pinta muy graciosa, con una gran raya roja de arriba abajo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? No. ¿Sí? Ahí sí. ¿Dónde? Ahí. Ay. Tenemos que encontrar al señor guardia, dijo Tentempié tambaleándose por la calle, que se tambaleaba una vez y otra vez. Cuanto más conducía Nodi por la ciudad de los juguetes, más cosas veía pintadas. ¿Qué son estos? Los bolos. Los árboles eran morados, el reloj del ayuntamiento estaba cubierto de lunares y los bolos tenían todos la cara pintada. ¡Ja, ja, 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 ja! Se reían los bolitos al verse unos a otros. Justo entonces llegó el señor guardia. El señor guardia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Mi pincel mágico está causando muchos problemas y no se me ocurre cómo puedo pararlo, contestó Orejotas. Debo irme a buscar mi libro mágico. Eso le dio una idea a Nodi. Ir a buscarlo. ¡Claro!, exclamó y se bajó del coche. A Saltarín le encanta buscar palos y traérmelos. Puede traer el pincel mágico. Orejotas y Tesi pensaron que era una buena idea. ¡Búscalo, Saltarín! ¡Búscalo!, gritó Nodi. Saltarín persiguió el pincel mágico y saltó lo más alto que pudo hasta que consiguió alcanzarlo. A ver, ¿dónde está Saltarín? ¡Cas! Todos victorearon cuando atrapó el pincel mágico con la boca. ¿Cómo se victorea? A ver, ¿cómo se victorea? ¡Alto, alto, alto! ¡Bien! ¡Bien hecho, Nodi Saltarín!, elogió el señor guardia. Ahora debemos poner a la ciudad de los juguetes tal y como estaba. ¿Usamos magia?, preguntó Tesi. No necesitamos más magia, rió Nodi. Pintemos la ciudad juntos. Será divertido. ¿Será divertido? Sí. Muy bien. Todo el mundo trabajó lo mejor que pudo. Pronto la ciudad de los juguetes estaba como nueva. Y esto está mucho mejor, dijo la señora Bolo mientras terminaba de pintar al último patito de amarillo. Había una sorpresa muy especial para todos cuando terminaron de pintar. Un montón de deliciosos... ¿Qué? ¿Qué había aquí? Un montón de deliciosos pasteles. ¡Hala! Pastelitos. ¡Toma, Saltarín!, dijo Nodi, tirándole un pastel. ¡Búscalo, búscalo, búscalo! Y Saltarín buscó los pasteles y se puso muy feliz. Y, colorín colorado... Este cuento